Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a Excelencia Cristiana Televisión. Esperamos que este día sea un día lleno de gozo, de paz. Y si no te estás gozando, el Señor te invita hoy a que te goces, a que le des gracias por tu vida, por tu casa, tu familia. Dios te bendiga muchísimo. No estoy solo. El día de hoy se va a tratar un tema. Usted me ve serio. Busque apunte, siéntese. Después de este tema, hasta el diablo le va a dejar de dar deseo de ser diablo. Este día va a marcar tu vida, porque lo que tú no sabías sobre el cielo, hoy lo vas a conocer. El cielo es un lugar o una dimensión. Esto está muy fuerte. Pero no estoy solo, estoy con Pastor Almanzar, con Shalom. Dios bendiga mucho. Amén. Gracias, Johan. Dios te bendiga. Dios bendiga al Pastor Almanzar. Yo me siento muy emocionada de este tema porque hemos escuchado bastantes testimonios de personas que aseguran haber ido al cielo, que han dicho cosas que han visto allá, que se han encontrado con Jesús. Y uno se pregunta, personalmente yo, ¿fue en carne? ¿Fue en el espíritu? ¿Solo fue su alma? ¿Cómo se da esto? Hasta Juan se lo preguntó. Que una persona pueda visitar el cielo, con pasearse, hablar. Se escucha muy simple, pero hay que como que sentarse un ratito a reflexionar y ver la magnitud de lo sorprendente que es esto. Pero esa pregunta que hiciste para introducir este video, no la voy a responder yo, ni tú tampoco, sino el Señor, a través del Pastor Almanzar. No digo él, porque él mismo dice que no es él, sino lo que dice la Biblia y lo que ha podido estudiar, lo que dice Dios. Así que Dios le bendiga, Pastor, bienvenido. Gracias, Shalom, gracias, Joan, gracias a las personas que nos ven y que nos siguen a través de este canal. De verdad que para mí es un placer poder compartir con todos ustedes, siempre agradecido de Dios por la oportunidad que nos brinda de poder estar aquí, esperando que el tema de hoy sea de bendición y de edificación para las personas que nos ven en todas partes del mundo. Amén. Pastor, mire, yo le suelto a la audiencia que busque su cuadernito. Yo voy a estar aquí escuchando, preparado, porque esto viene fuerte. El cielo, un lugar, una dimensión. Se puede coger un GPS, se puede coger una referencia o decir, el cielo está arriba en tal lado, después de tal galaxia, o está a tantos años luz. Yo creo que primero preguntar, ¿qué es el cielo? Claro, pero el tema de hoy, yo sé que muchas personas quizás no lo han escuchado mucho. Esto no se habla mucho en las iglesias, la ubicación del cielo. Así que, pastor, como dice Shalom, ¿qué es el cielo? Bueno, mira, lo que sucede es que nosotros muchas veces enfocamos el cielo como un solo lugar. Y el cielo no es un solo lugar. Okay, la Biblia... Ahora ya, iniciando, perdón, el hablar, ya me descomputo. Ya usted empiece a notar. Continúe, perdone la interrupción. La Biblia habla, por ejemplo, del reino de los cielos. De los cielos. Automáticamente se habla del reino de los cielos. Se está hablando que hay varios cielos. Entonces seguimos en la Biblia y la misma Biblia comprueba que sí hay varios cielos. La Biblia habla hasta de un tercer cielo. Entonces, cuando la Biblia habla de un tercer cielo, está hablando de niveles dimensionales, no necesariamente de lugares específicos. Cuando nosotros en la ciencia o en la parte humana hablamos del cielo, la gente entiende que el firmamento que se ve al final allá, donde nuestra vista alcanza, el ser humano tiene un alcance de unos 750 nanómetros de distancia en cuanto a la vista. O sea, más de ahí no puede ver. Entonces, parecería que no existiría nada más después de ahí, porque es donde alcanzamos nuestra vista. Sin embargo, de ahí en adelante hay mucho más cosas y mucho más espacios y dimensiones que las que hay hasta donde alcanza nuestra vista. Entonces, cuando nosotros hablamos del cielo como un lugar o como una dimensión, nadie le puede dar una dirección a alguien, veme al cielo y ven acá a traerme tal o cual cosa. Un Google Pack, no. O sea, no hay una dirección de yo decirte, mira, el cielo queda doblando tal esquina, por tal lugar, tú entras y ahí está el cielo. Porque el cielo no se va de la manera que uno entiende de manera humana que se va a los lugares. Porque como es una dimensión, se entra en una transformación dimensional. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el apóstol Pablo.
cuando dice que conoce un hombre que no sabe si en el cuerpo o en el espíritu subió al tercer cielo y que allí escuchó cosas que no podía expresar. Y no la podía expresar porque se entiende que quizás era un idioma, un lenguaje desconocido y también, por lo tanto, impronunciable para el ser humano. Entonces, cuando hablamos de los cielos, estamos hablando de niveles dimensionales. Ahora bien, ¿por qué razón hay más de un cielo? Eso es una buena pregunta. ¿Por qué no solamente hay un solo cielo, un solo lugar donde todo esté? Porque hay divisiones de rango de ángeles, hay divisiones de espíritus que habitan en los aires y por lo tanto no todos están en el mismo lugar. Incluso Dios, por mucho tiempo la gente habla de que Dios está en el cielo. Sin embargo, la Biblia cuando habla de dónde está Dios dice que es un lugar de luz inaccesible. No dice que es cielo, dice luz inaccesible. Entonces, un lugar de luz inaccesible significa que es un lugar que aunque es un lugar de claridad, de luz, no se puede ver, no se puede entrar. Entonces, no es el cielo que nosotros reconocemos. Entonces, se está hablando de una dimensión superior porque Dios no hay un lugar donde lo pueda contener. Entonces, como no hay un lugar que lo pueda contener, Dios es un ser que habita multidimensionalmente. De ahí que se habla de la omnipresencia de Dios. Dios mío. Wow. O sea, que esa idea del cielo en 4 paredes, todo un castillo fortificado y que Dios cabe allá adentro, ya acaba de ser. Es que la misma palabra registra los cielos de los cielos. Dios No te mío. pueden no te contener. pueden No te pueden contener. Dios mío. O sea, entonces, la cosmovisión de la iglesia. Cuanto menos esta casa hecha por manos de hombres. Exactamente. Eso es para los que entienden que Dios habita en un templo determinado y que tienen a Dios guardado en un santísimo o en un Yo tengo lugar una santo. prédica que se llama Secuestraron a Dios. Sí, hay gente, hay personas que Sí. piensan que pueden secuestrar a Dios en sus congregaciones. Ujú, Sin sí. embargo, cuando se escribió ese texto, que los cielos de los cielos no te pueden contener, tampoco la casa que nosotros construimos, los templos que hacemos, está diciendo que Dios ni siquiera necesita que nosotros le adoremos y la gente no entiende eso. La gente cree que sí, que Dios para ser Dios necesita que le adoremos. Lo que Dios necesita es que nosotros le obedezcamos para que Él sea nuestro Dios. Sí, Wow. muy fuerte. ¿Qué es necesario para que Dios sea tu Dios? Obedecer. Obedecer. Me llama la atención y recapitulo la pregunta anterior. ¿De dónde surge la cosmovisión de la iglesia acerca de el espacio en el que está delimitado Dios? Mira, lo que sucede es que nosotros tendemos a interpretar a veces muy literal las cosas y a veces no podemos entrar a una revelación más profunda de la palabra. Dios está arriba. Entonces, desde ahí ya se entiende que está hablando de un nivel dimensional, porque arriba es una dimensión, abajo es otra, a los lados es otra, atrás o hacia adelante, o sea, son dimensiones. Pero cuando se dice que está arriba, cuando se habla de que Satanás es arrojado hacia abajo, lo que se está dando a entender es del nivel de autoridad y superioridad de Dios, no del lugar de habitación, sino de superioridad. O sea, Dios es la autoridad suprema, por eso Dios está por encima de todos los cielos. O sea, Dios está bajo tiene el dominio de todas las dimensiones existentes. Por eso es que el universo no es el lugar de habitar de Dios, porque Dios hizo el universo. ¿Y cuántas dimensiones tiene el universo? El universo, según la física cuántica, que es quizás lo más desarrollado, avanzado que tenemos en la física y en la ciencia, tiene dimensiones incalculables. Porque apenas llegamos a conocer unas 11 dimensiones en la ciencia. Sin embargo, esas 11 dimensiones se multiplican por muchísimo más cuando se profundiza en lugares que se desconocen dentro de lo que es el universo. Entonces, estamos hablando de que cuando hablamos de dimensiones, estamos hablando de espacios, tiempos fuera del orden humano, donde habitan seres espirituales y donde suceden cosas que nosotros muchas veces ignoramos. Entonces, cuando se habla del segundo cielo, del tercer cielo, la Biblia te habla de muchísimas referencias sobre ángeles, sobre arcángeles, sobre los principados, sobre potestades, sobre gobernadores, y uno tiene un entendimiento de que todo esto se está dando en el cielo o se está dando en un segundo cielo, pero cuando entramos al entendimiento de las dimensiones, nos vamos a dar cuenta que hay cosas incluso que están sucediendo aquí, aunque nosotros no la vemos. Entonces, nosotros no estamos en el cielo, estamos en la tierra, pero estamos en la tierra desde el punto de vista humano.
si lo vemos desde el universo, ya desde una perspectiva más amplia, ¿dónde estamos? Diríamos que estamos en el espacio, o sea, flotando. Sí. O sea que cuando el texto dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, se refiere literalmente que estamos en el espacio o que espiritualmente estamos en una dimensión determinada. Eso es dimensiones. Dimensiones. La Biblia habla de que la tierra es el estrado de sus pies. Sí. Sin embargo, por lo que estamos hablando de que el universo no puede albergar a Dios porque Dios es mucho más grande que el universo, su palabra fue que lo creó. Entonces ya desde ahí tú entiendes que lo que te está diciendo es que hay una autoridad de Dios, porque los pies sobre la tierra significa que Él tiene autoridad y dominio sobre este lugar. O sea, es el rey que gobierna este lugar, por encima de Satanás. Entonces, ese gobierno de Dios, que es superior a todos los gobiernos que puedan existir y todos los reinos y todos los principados, se establece desde arriba, desde el reino de los cielos, o sea, desde un lugar superior de autoridad y de poder. Mira, cuando nosotros vemos hacia arriba, la gente ve el firmamento azul y la gente dice, bueno, ese es el cielo. Pero eso azul que tú ves es el resultado de una combinación de la luz ultravioleta que sale del sol y que cuando entra a la atmósfera terrestre, eso cambia y crea esos colores. Incluso puede crear otros colores que no es simplemente el firmamento azul que alcanzamos a ver, sino que eso es un asunto químicamente comprobable que se da. O sea, que el azul que vemos no es un límite del espacio, sino que es lo que alcanzamos a ver por lo que la luz proyecta a través de atravesar la atmósfera, esa luz ultravioleta y transformarse esos fotones en esos colores que nosotros podemos ver, que incluso hay lugares donde se ven unos destellos de luces de colores diferentes. Auroras. Exacto, que se da por ese proceso también. Entonces la gente a veces lo ve como cosas como si serían señales sobrenaturales cuando no es así. Son simplemente situaciones que se dan por resultado a reacciones químicas. Entonces, cuando entramos ahí y de transformación de energía, entonces nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que nosotros desconocemos y que para nosotros podrían ser lo que no es. Entonces, por ejemplo, en la NASA o los que trabajan con los viajes espaciales, que ya no simplemente la NASA, hay muchísimos laboratorios y países trabajando con esto hace mucho tiempo, han viajado supuestamente a la Luna. En la década del 60 fueron a la Luna. Pero ningún astronauta, ningún científico te puede decir cómo ir al cielo. Te pueden medir en años luz, te pueden medir en qué tiempo o qué distancia hay de aquí al Sol, de aquí al centro de la galaxia que nosotros habitamos, pero no te pueden decir qué distancia hay de aquí al cielo. Entonces eso te está diciendo que el cielo no es un lugar, sino que es una dimensión. Como es una dimensión, es un espacio que se puede habitar, pero que no se puede establecer cómo llegar a él o cómo se origina de manera certera. Tú lo que vas a decir es, bueno, hay un espacio que existe, multidimensional, donde habitan los espíritus, que sabemos que es real, pero que no está conformado ni bajo el control del dominio del ser humano. Entonces, para referirnos a cuando usted explicaba que la tierra es el estrado de los pies de Dios como un lugar determinado donde ejerce dominio, el usted hablar de dominio me llevó a preguntarme acerca de en qué cielo habitan los espíritus inmundos. Que yo he escuchado bastante que es en el segundo cielo. Yo no le puedo decir, y no voy a engañar a la audiencia, de que yo he estudiado esto, que lo he encontrado en la Biblia, aunque 2 Corintios 12:13 habla de que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Sí, habla de un tercer cielo. No he estudiado acerca del segundo, pero he escuchado predicadores decir, el primer cielo es el que usted puede percibir con los ojos. El segundo cielo es donde habitan los demonios y operan la hueste de maldad, porque habla de huestes celestes. Y en el tercer cielo entonces habita Dios. Entonces, acerca de la habitación de los demonios del cielo como una dimensión, ¿es realmente el segundo cielo? Mira, en el libro de Job, cuando dice que Satanás se presentó delante de Dios, hay una parte donde él dice que venía de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, cuando dice rodear la tierra, la gente lo interpreta como que él estuvo en una forma de decirlo volando sobre toda la tierra, o sea, le dio la vuelta a la tierra. O sea, ¿cómo se le puede dar la vuelta a la tierra de esa manera? Al menos que no sea en un nivel dimensional superior al que rige las leyes de la gravedad y que nosotros conocemos. Son seres que tienen esa capacidad. Entonces, cuando la Biblia habla de que hay gobiernos en los aires, está hablando de una dimensión. O
sea, porque tú no ves los demonios en el aire. Tú subes en un avión y vas a viajar y tú no ves demonios sobre esa cantidad de pies de distancia de la Tierra que se viaja. Entonces, lo que se ve es la atmósfera limpia por encima de las nubes. Entonces, dependiendo de la distancia en la que se encuentre la aeronave. Entonces, los demonios tienen una dimensión donde ellos se mueven en una esfera dimensional. Ahora, decir que es el primero o el segundo cielo no es una referencia bíblica, lo que dice los aires. Entonces, cuando habla de los aires, está hablando de un espacio espiritual, porque el aire también representa esa dimensión espiritual. Cuando en Génesis Dios ordena la tierra, la Biblia dice que hay expansión en los cielos, hay expansión en las aguas, y todo eso significa dimensiones. La palabra expansión, cuando se traduce, es dimensión. Donde quiera que tú encuentres que dice expansión, es lo mismo que decir dimensiones o dimensión. Entonces, cuando dice en Génesis haya expansión, está diciendo haya dimensiones. Y esas dimensiones son espacios donde se pueden mover y habitar, en el caso terrestre, los reptiles, los hombres, los seres humanos. En el caso del espacio, las aves. Y en el caso de las aguas, los peces. Pero hay otras dimensiones que se van más allá de esas tres, que entonces es los aires donde habitan los demonios. ¿Por qué los demonios no habitan en la tierra? Porque el espacio terrenal es un espacio físico, material. Ellos habitan cuerpos porque el cuerpo tiene la capacidad de alojar esa parte incorpórea, porque nosotros de por sí tenemos un alma que es incorpórea y tenemos el Espíritu de Dios también, que es lo que le da vida al cuerpo. Entonces, es un espacio dimensional. Nosotros hablamos, por ejemplo, de la dimensión del alma en otro video. Entonces, en ese espacio dimensional, que no es físico necesariamente, habitan demonios, pero también lo hacen en los aires. O sea, en esos espacios que no son físicos en sí, que sí están dentro y pueden, ellos pueden, pues, causar algún efecto físico de alguna manera, pero no es lo que nosotros percibimos, es una dimensión diferente. Entonces, hablar de un segundo, de un tercer cielo como habitación de los demonios, se podría traducir que ellos están en dimensiones diferentes a la nuestra, que son superiores en el orden, vamos a decir así, de nivel espiritual, porque nosotros estamos en la tierra, nosotros estamos habitando un cuerpo, esta es nuestra habitación. La habitación de los demonios, de algunos de ellos, en el caso de los principados, en los aires. Entonces, esos niveles están dando a entender que ellos están en una dimensión superior, independientemente de que sean espíritus de las tinieblas. Están en una dimensión superior porque donde ellos están tienen más capacidad de operación que la que tenemos nosotros. Y es lo mismo que pasa con los arcángeles que están por encima de ellos. Con esos seres que están en el tercer cielo, en el cuarto, quinto, sexto, séptimo cielo, tienen más capacidad y más poder que esos demonios y por eso pueden ejercer dominio sobre ellos. Entonces, lo que no pueden hacer esos espíritus que están en esas dimensiones es entrar a las dimensiones más arriba, al menos que no sean que se han llevado o se les permita. Que fue el caso de Satanás, como yo digo que en Job dice que se presentó delante de Dios. Dios le permitió a Satanás presentarse delante de él. Pero Satanás no tiene libertad de entrar a la dimensión de luz donde Dios está, ni a esos cielos donde están los arcángeles, al menos que no sea que se le dé un permiso para que él entre. Pero sí puede hacerlo porque es un ser espiritual. Puede hacerlo, pero está limitado para hacerlo. Lo mismo pasa con los demonios. Los demonios están en una dimensión, pero están limitados para pasar a otras dimensiones superiores, al menos que no sea que Dios lo permita. Amén, pastor. Usted sabe que hay una pregunta que la gente se hace, si puede uno, desde aquí, desde la tierra, tener una experiencia con Dios en la que o tengas esa experiencia de ir al cielo, pero la va a llevar un poco más fuerte la pregunta. ¿Es posible que una gente en este cuerpo tenga una experiencia con el cielo o eso es imposible? Bueno, la imposibilidad no existe. Y voy a explicar por qué. La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Yo creo muy fielmente lo que la Biblia dice. Si para el que cree todo es posible, para mí no hay imposibles. La Biblia dice que para Dios todo es posible, entonces no hay imposibilidad. Las cosas son imposibles hasta que se logran, decía un pensador. Cuando alguien la logra ya no son imposibles. Los récords son irrompibles hasta que alguien los rompe. Y así sucesivamente. Entonces, hay cosas que son imposibles hasta que se logran. Entonces, el no subir o subir a ciertas dimensiones es algo que tiene que ver con experiencias que a veces pueden ser hasta improbables, pero lo improbable no significa que sea mentira o que no pueda suceder. Me voy a explicar. En la ciencia, por ejemplo, hay cosas que son improbables, pero que son ciertas. Sí. Que son improbables porque el hombre no tiene la capacidad para poder probarla. Entonces, por ejemplo, en los últimos avances de la ciencia se habla de un agujero negro que nada escapa a esos agujeros.
y ni siquiera la luz. Eso está comprobado por la ciencia, científicamente, que es así porque la gravedad cambia en las condiciones en que se da esos agujeros negros que vienen por la explosión de una supernova de una estrella. Cuando eso sucede, entonces sucede una serie de acontecimientos que nadie lo puede comprobar porque de entrar allí sería imposible regresar. Entonces, cuando tú entras a ese tipo de cosas que, por ejemplo, la ciencia explica, como lo ha explicado la gravedad, desde Newton hasta Albert Einstein, y que podemos ver que la gravedad, como se ha explicado, es así. Sin embargo, hay cosas que nosotros no podemos experimentar por las limitaciones que tenemos los seres humanos. Entonces, por ejemplo, se habla de que a la velocidad de la luz el tiempo se detiene. Pero ¿qué ser humano puede viajar a la velocidad de la luz para comprobar que el tiempo se detiene? Entonces, ese tipo de cosas que son improbables, pero que son ciertas, es lo mismo que podemos decir de una persona que viaja al cielo o que viaja al infierno, como personas han testificado. Yo no le resto credibilidad a los hermanos que dicen que han ido al cielo o que han ido al infierno. Porque en el caso mío yo he tenido experiencias que para mí han sido sobrenaturales y que han sido incluso hasta difícil de interpretarlas. Santo Dios. Pero son experiencias personales que yo he tenido. El hecho de que yo tenga una experiencia personal no obliga a otra persona a quien yo le cuente esa experiencia a que me crea. O sea, yo creo lo que yo quiero creer y lo que yo entienda por el espíritu que puedo creer en mi discernimiento. Ahora, de que sea verdad o mentira, hay cosas que son improbables, pero que pueden ser ciertas. Hay personas que pueden haber ido a otras dimensiones y ellos lo pueden interpretar como cielo. O sea, si tú le preguntas a una persona que te dijo que fue al cielo, dice, ¿por qué tú sabes que fuiste al cielo? Bueno, porque vi Calle de Oro, vi Mar de Cristal, vi un ser de luz. Bueno, por eso puede estar en cualquier otro lugar. No necesariamente tiene que ser cielo. O sea, ¿qué te dice que en el cielo simplemente tú lo que vas a ver es eso? O otras personas que ven otro tipo de cosas. Muchas veces lo hacen por la referencia bíblica y dicen yo vi tal cosa, pero de repente te dicen que van al infierno, por ejemplo, y que vieron personas quemándose en el infierno. Pero ¿y qué capacidad tú tienes o qué Dios te ha dado para que tú veas nada más a personas tal o cual famosas o de tal renombre en el infierno? ¿Por qué tú no viste a un hermano, a un primo, a un vecino? Entonces, tú entras a interpretar, ¿verdad? A ver cosas. Eso. ¿Tú entiendes? Entonces, de repente, como que la fantasiosidad de la revelación puede hacer que tú puedas ser un poco incrédulo. Pero vuelvo y repito, eso no quita de que sea verdad o no. Hay una parábola que Jesús utiliza. No una parábola, es más como una metáfora, donde Jesús habla del rico y Lázaro, que uno fue al seno de Abraham y otro fue a un lugar de tormento. Y esto ha sido, pues, caldo de cultivo para muchas personas. Muchas personas dicen que sí, se puede ir al cielo o al infierno y lo toman como literal esta situación o como verídico. Sin embargo, esto no necesariamente tiene que ser verídico porque Jesús utilizaba muchísimas figuras retóricas como maestro excelente que era para enseñar, ilustraciones y forma de que se le quedaran grabadas y fijadas las historias a la gente en la mente. Entonces, cuando hablamos de esas figuras que Jesús utilizaba para fijar un concepto, fijar una enseñanza en la mente de las personas, no necesariamente tenía que ser algo que sucedió. Ahora bien, lo que Jesús deja claro ahí es una verdad espiritual, porque Jesús revela que uno fue a un lugar de tormento y otro fue a un lugar de descanso. Y dice, hay una cima que no se puede pasar ni de aquí a allá, ni de allá a aquí. Sin embargo, Joan, hay personas que pasan del infierno al cielo y del cielo al infierno. ¿Cómo así, pastor? ¿Y eso? Y tú lo escuchas testificando. Yo estaba en el cielo, de repente fui al infierno, de repente fui al cielo. Hablaba con Dios y luego entonces, estaba hablando con el diablo. La cima que no, así. La cima que no podía cruzar Lázaro, ni podía cruzar el rico, ellos la cruzan. Entonces, de repente, de repente vemos experiencias multidimensionales de una manera muy fantástica. Wow. Yo creo que eso que usted dice es muy importante porque, por ejemplo, yo he tenido muchísimas experiencias estando en otras dimensiones. Ahora entiendo que es estando en otras dimensiones porque uno por el asidero cultural del cielo es de esta forma y el infierno es de esta manera, pues ya con las experiencias espirituales que uno tiene, encasilla en la dimensión que tal vez uno pudiera encontrarse en esa experiencia. Y me llama mucho la atención porque recuerdo que una vez cuando tenía los 16 años, yo tuve una experiencia donde me sacaban de mi cuerpo y me elevaban alto, 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 y yo veía todas las bendiciones que Dios tenía para su iglesia, y luego me hicieron descender rápidamente
y yo veía las cosas en las que la iglesia estaba entretenida y no recibía eso. Algún día desarrollaré ese testimonio porque realmente me fue entregado algo a través de esa revelación, pero entiendo que esa experiencia fue probablemente, o tal vez que mi espíritu salió de mi cuerpo, o fue tal vez un sueño. Digo tal vez porque realmente no sé con certeza, solo sé que recibí una palabra del Señor a través de eso y que en mi pensamiento yo había dormido, según el sueño, 5 minutos. Y mi mamá me dice que yo parecía una muerta en la cama. Yo duré 3 horas durmiendo y tuve esa experiencia y para mí yo me acosté, tuve la experiencia y me levanté. Ella me dice, no, pasaron 3 horas. O sea, el tiempo para mí fue muy diferente a cómo transita el tiempo físicamente. Y eso me lleva a una pregunta que tenía almacenada ahí desde hace rato cuando usted explicaba las dimensiones en las que pudiera operar un espíritu inmundo desde regiones celestes del cuerpo. Y me lleva a la siguiente pregunta. ¿En qué dimensión del cuerpo se aloja un espíritu inmundo? Porque nosotros estamos compuestos integralmente en 3 dimensiones: alma, cuerpo y espíritu. Entonces, ¿en qué dimensión se puede alojar un espíritu inmundo? Conciencia, alma. ¿Es posible que un espíritu inmundo se aloje en nuestro espíritu, que fue el aliento de vida dado por Dios? Lo que pasa es que el espíritu de aliento de vida dado por Dios lo tienen todos los seres. Okay. O sea, lo tienen los creyentes, cristianos, hijos de Dios y los que no lo son. ¿Aún los animales? Bueno, los animales también tienen vida. Es diferente al ser humano porque el animal no tiene la conciencia, que es lo que nosotros llamamos el alma, en cierta forma, porque es un amalgamiento entre conciencia y el ser que somos céntricamente. Entonces, lo que hace diferente al ser humano de los animales comunes, cuadrúpedos y demás, es esa parte. Ese 2% que no tiene el mono en los cromosomas para ser igual en el ADN al hombre, es el 2% del alma que no tiene. Entonces la gente no entiende eso. O sea, el alma del ser humano lo hace trascender. Un ser trascendente significa que no fue hecho simplemente para morir. Y eso lo anhelamos y lo entendemos todo. El ser que, sea creyente o no, la gente no quiere morirse. El animal no piensa en la muerte. El animal tiene un instinto de preservación de la vida, pero no una filosofía de la vida sobre qué es la vida y valorarla. Entonces, no tiene ética ni moral. Entonces, eso lo tenemos los seres humanos. Entonces, ¿dónde es que trabajan los demonios en esa parte? Porque lo que cambia todo el juego aquí en la tierra, todas las leyes que nos rigen, es el dominio de los demonios en la parte almática del hombre. Porque desde la parte almática puede dominar toda la vida del ser humano, no la vida espiritual. Porque el hombre que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios, no tiene vida espiritual, tiene una vida animal, según lo que la Biblia dice. Entonces, esa vida animal se manifiesta en la carne, simplemente en la materia. Entonces, la materia lo que hace es destruirse con el tiempo. Y la parte energética, que es lo que llaman los científicos, que no se destruye, que no se crea ni se destruye, que es la energía, lo que ellos llaman que esa energía que se transforma, que la materia no se crea ni se destruye porque se convierte en energía, es el espíritu que está en el hombre que regresa a Dios. No puede destruirse porque Dios es inmortal, o sea, Dios no muere. Entonces tiene sentido la ciencia desde el punto de vista científico, pero tiene más sentido la Biblia desde el punto de vista teológico. Lo que enseña la Biblia es que el espíritu no muere, sino que regresa a Dios. Entonces cuando tú dices, bueno, pues si lo aplicamos como si fuera energía, pues tiene todo el sentido, porque es que el espíritu es que da vida, es una energía. Lo que mueve y motoriza el cuerpo es energía. Ahora, la gente no ve a Dios como energía porque la gente cree que si lo ve como energía lo está poniendo pequeño. Es todo lo contrario. Es muy grande porque todo se mueve por la energía que viene de Dios, por ese poder de Dios que nosotros llamamos poder, porque la energía se transfiere en poder. Cuando usted tiene energía para mover un motor de un vehículo o de cualquier cosa, pues eso se transforma en un poder, en un movimiento, y por lo tanto entonces se transforma en vida en el caso del ser humano. Entonces, la vida del hombre está en el Espíritu de Dios. Ahora, la dirección de esa vida está en el alma. El alma aquí en la tierra tiene la capacidad de originar en nosotros la dirección de todo el ser. Ahora, lo que el alma no puede es vivir en su dimensión plena en la tierra porque no es una dimensión física. Entonces, los demonios pueden habitar allí. Habitan el espíritu de la mente, habitan la conciencia, habitan en las emociones, habitan en el carácter del ser humano. Entonces, cuando dominan sus pensamientos, dominan sus sentimientos, dominan sus emociones, dominan el carácter, pues entonces tienen un dominio a veces hasta completo del ser humano.
Y eso es lo que vemos con la persona endemoniada, con personas que hacen cosas que son psicópatas, que son personas ya con una maldad tan marcada que se puede ver en lo que hace, que entendemos que hay una posesión demoníaca. Entonces los demonios tienen esa capacidad no física de habitar en el ente no físico del hombre, pero pueden dominar el ente físico y material porque ellos se alojan donde está ese dominio. Entonces lo que hace el hombre es que se lo cede. Se lo cede cuando le permite entrar o cuando no tiene a Dios dentro de sí. Por eso es que el creyente no puede endemoniarse. El verdadero hijo de Dios cristiano no se endemonia, o sea, no es poseído por un demonio. Y no importa las tentaciones del diablo, no importa cuánto el diablo lo aceche y lo rodee. Si usted tiene el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo, los demonios no pueden entrar. ¿Por qué razón? Porque el poder de Dios supera en su totalidad a todo el mundo de las tinieblas. Entonces, no hay forma de ellos poder vencer eso para ellos habitar en el ser humano. Solamente lo habitan cuando la persona no tiene al Señor, no quiere recibir al Señor. Entonces, ¿dónde es que se recibe al Señor? Es en esa parte no física. Hay un texto que decía, David, alma mía, alaba al Señor. Sí. ¿Y por qué él decía, alma mía, alaba al Señor? ¿Entiendes? Hay una parte en el alma, en esa dimensión, donde las cosas se originan para que todo lo demás en el ser fluya. Entonces eso es lo que los demonios aprovechan y habitan. Muy fuerte. El poder de controlar. Pastor, usted sabe que ahora que estamos hablando, ya después del tema que hicimos de las dimensiones del alma, como que estamos hablando libremente de este tema, porque lo comprendemos un poco más después de esa exposición de usted. Mire, hay una pregunta que siempre he tenido en mi mente, pero no la he expuesto nunca, por el tema de que no todo el mundo maneja ese tema y si la hago puede generar confusión si no hay una respuesta correcta. Pero se la voy a hacer a usted porque siento la paz. Mire, pastor, usted sabe que tenemos a Enoc, que se fue con Dios caminando. Tenemos una experiencia de Elías donde es arrebatado por un carro de fuego. Y para poner todo ejemplo, mi pregunta ha sido: ¿en qué dimensión, en qué cielo están? La gente ha hablado de un lugar de reposo, otros hablan de que están sentados con el Señor allá, esperándonos para la cena, en la mesa allá. Otros dicen que ellos todavía están aquí. Y son un sinnúmero de conjeturas. ¿Qué podría pasar con ese caso? Yo sé que usted no es Dios para saber, mira, están aquí, pero ¿qué pasa en ese caso? ¿Ellos pueden estar ya en la salvación allá o ellos están en un lugar o en una dimensión esperando a que acontezca algún acontecimiento o evento bíblico? Mira, en ese caso es un caso muy especial. Porque el cuerpo completo, ¿no? Exacto. O sea, tanto el profeta Claro. como Enoc, la Biblia dice que no vieron muerte. No vieron O muerte. sea, bíblicamente son los dos seres que no han visto muerte. Que si lo ponemos en español, la muerte no lo vio O a sea, ellos. que ascendieron a otra dimensión, fueron traspuestos Sí. sin la necesidad de pasar por la muerte. Ahora sí pasaron por un proceso de transformación. Ok. Porque de manera natural humana, lo voy a poner ahora el ejemplo. Tú tomas cualquier objeto, ser, y lo sacas de la Tierra sin ninguna protección, como utilizan, por ejemplo, los astronautas, y se va a deshacer. Ujú. O sea, saliendo de la atmósfera se va a consumir, se va a desintegrar. Ujú. Entonces, se entiende que esa situación donde Enoc como Elías fueron traspuestos, hubo lo que se llama un efecto túnel en ciencia, o una tunelización, Dios mío. que es donde las partículas elementales, pues todas, tú puedes tener el dominio sobre ellas y de un lugar específico estar en otro lugar en una fracción de segundo, como un pestañear, como un encender una luz. Podría ser el ejemplo, cuando usted enciende una luz, usted la enciende aquí y en fracciones de segundo está ya a la distancia. Así es la tunelización. O sea, se transporta la energía, se transporta la partícula. Parece de ciencia ficción, pero Jesús también lo hizo después de resucitar. Jesús también, porque él tenía el dominio sobre todas las partículas elementales y eso hace que pueda realizarse el viaje en el tiempo, que es el efecto túnel. Nuestra hermana Chalón ahorita hablaba del tiempo, de cómo ella no percibía el tiempo mientras tenía esa revelación o esa visión que tuvo en aquel momento. Eso mismo pasa con las personas que son traspuestas, como el caso de Elías, como el caso del profeta de Enoc. Esa transposición crea un cambio en toda la atmósfera del tiempo, en toda esa esfera del tiempo,
porque lo que sucede es que se pasa de una dimensión a A otra. otra. Entonces, ¿en qué lugar ellos están? Eso es una muy buena pregunta, porque si vamos a la Biblia, no encontramos una referencia que diga ellos están en un lugar de descanso, ellos están en el reino con Dios, están en tal lugar. Sin embargo, sabemos que en el momento ya de la finalización de la historia, donde se va a manifestar todos los hijos de Dios, ellos van a estar ahí. Sí. Ahora, en el caso del profeta Elías, hay una observación con él, porque había una profecía que decía que antes de venir el Mesías tenía que regresar el profeta Elías. Y Dios esto es mío. interesante porque hay gente que a veces no lo acepta. El mismo Jesús dijo, si lo quieren recibir, él es aquel Elías que había de venir, hablando de Juan el Bautista. Jesús hablaba de Juan el Bautista como el hombre más grande nacido de mujer, pero también habló de que él tenía el espíritu de Elías. Y eso es una muy buena pregunta, de cómo el espíritu de un ser humano que ya partió de la tierra, en el caso de Elías no vio muerte, por eso quizás el espíritu podía regresar o moverse. Porque recuerden que cuando la persona muere, el espíritu regresa a Dios. Pero como Elías no murió, el espíritu no podía ir a Dios porque él seguía vivo. Mío. Entonces el espíritu de Elías podía viajar en el tiempo. Lo que Dios pudo haber hecho fue una tunelización desde el Antiguo Testamento, esto es poderoso, hasta Dios mío. el día de Juan el Bautista. Eso es Dios comprobable mío. por la ciencia. Escuchen lo que estoy diciendo. La física cuántica puede comprobar la tunelización y el dominio de las partículas elementales permiten el viaje en el tiempo, no importando, porque, wow, en las dimensiones de la física cuántica, que es la ciencia que estudia el mundo de las cosas más pequeñas, donde se origina la energía, la materia y todo lo que conocemos. Cuando tú tienes dominio de todas las partículas elementales, tú puedes tener el control para viajar sin que exista ni siquiera el espacio-tiempo, sino que puede transponerse, y eso fue lo que sucedió con Elías. Entonces, desde mi punto de vista, conociendo un poco sobre la ciencia y sobre lo que la Biblia expresa, eso pudo haber sucedido. Ahora, que falta la comprobación, porque podríamos decir, es una teoría mía quizás, Pastor. o una tesis, pero al final de cuentas sí es comprobable por la ciencia y por la Biblia. O sea, Dios puede hacerlo, la ciencia Muy permite fuerte. que se realice, y en el caso bíblico lo podemos ver, que Jesús dice con sus palabras textualmente, el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista. Él es aquel Elías que había de venir si ustedes lo quieren recibir. Entonces, está muy claro en esa parte. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo viajó el espíritu de Elías 750 años antes de Jesús, 1000 años antes de Jesús, para llegar y entonces habitar en un cuerpo diferente, que era el cuerpo de Juan el Bautista? Y entonces ahí sí ver la muerte. Porque entonces Juan el Bautista, y miren el parecido, la similitud que hay entre Elías y Juan el Bautista. ¿Quién era que quería matar al profeta? Era Jezabel, ¿recuerdan? ¿Quién fue que hizo que mataran a Juan el Bautista? Herodías. Dios ¿Por mío. qué? Por la acusación del profeta. Si se fijan, las acusaciones de Elías, la acusación del profeta en cuanto a Jezabel y en cuanto a Herodías era muy parecida. Sí. Era un ataque a una mujer que estaba muy cerca del reinado, muy cerca del gobierno, Muy haciendo fuerte. que el rey haga cosas que quizás no quería hacer, pero forzado por la mujer que lo dominaba, que es un espíritu. Entonces vemos que aquí sí le cortan la cabeza al profeta, Sí. y el profeta muere, y entonces ahí el espíritu regresa a Dios. Y el espíritu era el espíritu de Elías, por lo que la Biblia dice, y Jesús confirma que tenía que venir, y Jesús dice que él era aquel Elías que había de venir porque el espíritu de Elías estaba en él. Entonces se puede aplicar la tesis de que el espíritu regresó a Dios, y entonces la muerte de Elías se da en Juan el Bautista. Dios mío, Padre. Juan el Bautista con 2 espíritus. Está muy fuerte esto. Wow. Bajo el espíritu de Elías, muy fuerte. Aclaración. Digo la muerte, pero estoy hablando de separación. Separación. Sí, porque las personas pueden malinterpretar. Elías no ha desaparecido. El alma de Elías no fue lo que murió. O sea, es la parte Dios. de regresar el espíritu que no le corresponde, que es de Dios. Ahora Sí. bien, eso es un misterio sin revelar todavía. Porque si fuese así, entonces la parte en que habla de los 2 olivos que tienen que regresar, ya se cumplió una de las asignaciones ahí entonces, pastor. Eso es un tema de interpretación muy especial, que tenemos que tratarlo en un tema completo. Entonces, Los dos testigos, los 2 sí. olivos, que muchas veces los relacionan con Moisés y Elías, los relacionan con Enós y Elías, y eso hay que tener cuidado, porque a veces nosotros interpretamos incorrectamente por no entender algunas figuras retóricas que se utilizan en la Biblia. Hay muchas metáforas en la Biblia, hay muchas cosas que se utilizan de manera retórica, Sí, retórica. que hay que interpretarla a sí mismo. Sí. O sea,
yo soy la vid, mi padre es el labrador. No es que necesariamente Jesús era un árbol de uvas. ¿Tú entiendes? Entonces hay que entender las cosas. Entonces la gente, por ejemplo, Génesis, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Usted ha encontrado algún árbol que tenga conocimiento del bien y del mal? ¿Una fruta de eso? Nunca, No. nadie ha encontrado eso. ¿Tú entiendes? O sea, está hablando de algo que se aloja en la mente y en la capacidad del hombre. La ciencia se aloja en la capacidad del ser humano. Entonces, si está hablando de la ciencia del bien y del mal, está haciéndolo de manera metafórica, aunque la historia de Génesis sea cierta total y completamente, pero hay cosas que hay que entenderlas con las figuras retóricas que se utilizan en las escrituras. No crea que todo lo que usted lee es textual, es literal. ¿Por qué? Porque hay cosas que hay figuras de interpretación. Nosotros hablábamos de Apocalipsis en otro video, Sí. que es una forma de escribir, revelaciones, el libro de la Biblia, las revelaciones de Jesucristo que escribió Juan. ¿Qué significa allí? Que allí hay muchísimas figuras que usted tiene que interpretarla. En el caso de la escritura apocalíptica, es una escritura fantástica. Cuando le habla de un dragón, y cuando le habla de 7 cabezas, y cuando le habla de los jinetes y todo eso es interpretación que necesita, porque no es literal. Entonces tenemos que entender esa parte. Claro. Y eso pasa en la Biblia en muchísimos textos y contextos que encontramos. Qué bueno que usted en todo el proceso del video ha hablado de más que lugar, dimensión, porque también en la transfiguración, cuando Jesús está en el monte, me llamó la atención la presencia de Elías, pero que también estaba Moisés. Y yo creo que estos son dos casos diferentes. Ellos estaban en la transfiguración, Elías fue llevado por un carro de fuego, pero vemos que por el cuerpo de Moisés se está contendiendo en el libro de Judas. Hay un ángel ahí que no profiere maldición contra Satanás, sino que dice que el Señor te reprenda. Y es peleando por el cuerpo de Moisés que está. Pero yo digo, está bien, ese era el cuerpo. Pero veo a Moisés, en la transfiguración. O sea, dimensionalmente, ¿qué podemos observar aquí, pastor? Porque son dos personas diferentes. Moisés es una representación bíblica, al igual que lo que es el profeta Elías. Elías representaba a todos los profetas y Moisés representaba la ley. La ley. ¿A quién se le da la ley? A Moisés. ¿A quién se le da ese irse y regresar? A Elías. Elías es el ministerio que trasciende desde el Antiguo al Nuevo Testamento, intertestamentario. O sea, el ministerio más antiguo de toda la Biblia es el profético. En el Antiguo Testamento habían profetas. En el Nuevo Testamento dice, yo he constituido a unos profetas, maestros, evangelistas. O sea, también se constituyó profeta. Entonces, si un profeta podía estar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, eso es trascendental. Es una representación de lo profético. ¿Y qué significa? Que lo profético se cumple. Si él pudo regresar de allá, del Antiguo, y entrar aquí al Nuevo Testamento, significa no hay nada que sea imposible para cumplirse de lo que ya Dios ha prometido, de lo que Dios ha hablado y que nosotros llamamos la profecía porque nosotros tenemos que interpretarlo de esa forma, que para Dios ya no es profecía, porque Dios lo está dando como profecía para nosotros. O sea, cuando Dios dice algo, ya eso sucedió, nosotros lo estamos viendo que va a suceder. Entonces eso es difícil para el hombre entenderlo porque hay que entrar a otra dimensión, que es la dimensión de Dios, que es la dimensión atemporal, donde el tiempo no existe y no tiene ningún tipo de dominio sobre lo que Dios hace, sino sobre lo que hacemos nosotros, que somos seres limitados. Entonces, cuando nosotros entramos a las dimensiones de Dios, las limitaciones cambian. Ya no hay limitaciones, sino lo que hay es lo que hablaban ahorita, posibilidades en vez de imposibilidades. Y donde todo es posible y donde todo es probable, aunque no se pueda comprobar, es un asunto ya bien complicado hasta de explicar. El apóstol Pablo decía que había cosas que quería decir, pero que eran difíciles de explicar. Sí. Entonces, hay cosas que a veces uno quiere enseñar, pero es difícil de explicarla, porque incluso explicándola a veces no se entiende. Hay gente que a veces que dicen cuando hablamos de estos temas, yo he visto el video 2 veces y lo estoy viendo por tercera vez y he tomado anote. Pero es que no es que tú lo has visto 2 o 3 veces. El problema es que hay cosas que son tan difíciles de explicar que tú tienes que verla varias veces y a veces ni así la entiendes. Entonces hay personas que no creen en lo que se dice a veces porque no lo pueden entender. Hay personas que no creen en las dimensiones porque no lo entienden. Hay personas que no creen en lo que estamos hablando a veces, por ejemplo, el caso de la tunelización del profeta y regresar en Juan el Bautista, porque hay cosas que hay que conocerla, comprenderla y entenderla para tú poder entonces asimilarla. Entonces, en el caso de la transfiguración, ¿qué es la transfiguración que tú decías? La transfiguración es lo mismo que el holograma. Y estamos en tiempos modernos donde la gente sabe lo que es un holograma. Un holograma es una imagen de luz solamente. Tú estás muy fuerte aquí. O sea, escucha esto. Tú buscas la definición, para los que quieran hacerlo, de transfiguración y de holograma y es la misma.
Es una imagen de luz brillante como el sol, una luz brillante completamente, pero que crea una imagen en el espacio. El primer visible. holograma de la Tierra. Sí, en Jesús se Fue dio. la transfiguración. En Jesús Wow. se ha dado todo lo primero. En la Biblia se ha dado todo lo primero en cuanto a la ciencia. Lo que pasa es que la ciencia lo explica de manera técnica científica. La Biblia lo explica de manera sobrenatural y espiritual. Y cuando entramos a esa dimensión, entonces la gente comienza a escribir películas, porque lo que hacen es que lo traen como ficción, cosas que son reales, cosas que suceden. O sea, se puede viajar en el tiempo, la Biblia lo comprueba. No solamente en ese caso del profeta Elías, también pasó con Felipe, que viajó casi 50 kilómetros, ese no murió, ese fue traspuesto, ese tuvo una teletransportación en la palabra. Yo iba para allá, ya, Y la teletransportación se da en un viaje a través del tiempo. Entonces la gente a veces no quiere entender eso, que la Biblia habla de acontecimientos que pueden parecer ciencia ficción, que pueden parecer tecnología moderna de la que utilizamos hoy, pero que no se utiliza en ninguno de los medios que el hombre utiliza, sino que lo hace Dios con su poder. Entonces ese poder de Dios se manifestó en Jesús en la transfiguración. La transfiguración es el cuerpo celeste, es la imagen del cuerpo que tendremos nosotros transformado como hijos de Dios. Es un preview. Es como presentar antes, ¿verdad? Como un tráiler. Así que se dice. De lo que va a ser el final de la película. Entonces, lo que está enseñando Jesús en la transfiguración es el cuerpo transformado ya, que tendremos nosotros como hijos de Dios, que es un cuerpo de luz, que se podrá ver como la gente ha visto a los ángeles, pero que ese cuerpo puede atravesar paredes. Hablaba de la tunelización ahorita. La tunelización puede atravesar paredes con el dominio de las partículas elementales, porque esa capacidad se puede obtener en esa transformación. Entonces, el cuerpo celestial, que es el cuerpo que va a ser el cuerpo almático, es un cuerpo sin limitación, es como una transfiguración eterna, no solamente momentánea como pasó con Jesús. Jesús estaba mostrando lo que nosotros los hijos de Dios seremos en el final, que somos cuerpos de luz, cuerpos celestiales. Muy fuerte. Pastor, usted sabe que muchas personas, cuando escuchan estos temas, como usted decía, repiten, lo escuchan, pero yo creo que Dios ha puesto la capacidad para nosotros poder absorber este conocimiento. Sí, hablando de absorber el conocimiento, ahorita usted, por ejemplo, ni sabía cómo desarrollar rápidamente, usted tenía que hacer pausas para hablar acerca del viaje en el tiempo. Sí. Y yo quiero que usted, por favor, aunque nos quedan pocos minutos, desarrolle un poquito más esta parte. ¿Por qué? Porque según los científicos, el agua tiene memoria. Y a través del agua se puede conocer la historia. Entonces, este viaje en el tiempo se da a nivel, usted decía ahorita, cuántico. Claro. Ok. Bien. Entonces, eso del espíritu de Elías se me pareció un poco a la reencarnación, lastimosamente. ¿Por qué? Porque la reencarnación trata de eso, de que el espíritu de una persona se aloja en otra. Quiere decir entonces que la reencarnación tiene su asidero bíblico. ¿Es real? Lo que pasa es que en la Biblia se da la encarnación, no la reencarnación. Ok. Entonces, Jesús, por ejemplo, se encarnó siendo un espíritu, se encarnó en un cuerpo físico. En el caso del profeta Elías, Elías no está reencarnándose, porque Elías no vino en totalidad como ser. O sea, Juan era Juan todavía. Juan era Juan. Tenía su conciencia. Con el espíritu de Elías. Exacto. El espíritu de Elías lo que contenía, ¿qué era? El propósito profético. Entonces, el propósito profético es lo que viene vaciado en el espíritu. Es lo que hablaban en un video, que mucha gente a veces refutó algunas cosas sobre los 7 espíritus de Dios, que la Biblia lo menciona. Los 7 espíritus de Dios que están sobre la tierra. Y la Biblia también habla de espíritu para las capacidades que el hombre tiene. El hombre tiene espíritu para el arte, el hombre tiene espíritu para la ciencia, el hombre tiene espíritu para ser profeta, evangelista, maestro, apóstol. Y son diferentes espíritus que dan las capacidades. Es un solo Espíritu Santo el que da los dones. La gente ha malinterpretado esto, pero cuando, por ejemplo, a Besael y a Oliat, que yo lo he mencionado varias veces, en el tabernáculo se le da espíritu de sabiduría para ciencia y arte, es un espíritu diferente del que se da para profeta o evangelista. Se le dio un espíritu para crear escultura, para ser artesanos. Eso es un espíritu en el arte. Entonces, en la música también hay un espíritu para los artistas. Los artistas tienen un espíritu que le da la capacidad de poder entonar. Yo no puedo entonar. Yo no puedo hacer esa combinación del sonido con el tiempo. Yo no tengo esa capacidad. Pero Joan la tiene. Joan es músico. Chalón también. Canta, le gusta la música. Tienen esas capacidades. Entonces, pueden combinar el sonido con el tiempo porque tienen el espíritu para que eso armonice. Entonces,
cuando hablamos de reencarnación, esto es una doctrina que hay en una religión. Incluso yo he escuchado personas hablar de reencarnar en animales. Ay, ay, ay. Hay gente que yo he escuchado hablar de que el ser humano puede reencarnar en un perro. Entonces, el que Sí, quiera, exacto. el que quiera creer eso, yo le respeto eso. Ahora, yo no creo en que yo no- voy a que no- reencarnar en un Que perro. trate de no reencarnar en un burro, porque Sí. es difícil. Entonces, hay personas que de manera, vamos a decir, puede ser ignorancia, pero también hay una influencia espiritual Sí. negativa que quiere enseñar cosas que Dios no ha enseñado y que Dios no dijo. O sea, en la soberanía de Dios Ujú, puede suceder lo que Dios establezca. ujú. Ahora bien, el asumir que el ser humano puede reencarnar es una doctrina que la Biblia no enseña. Ahora, que se puede encarnar, sí, porque la resurrección, por ejemplo, tanto el creyente como el que no lo es, el que muere en Cristo como el que no, dice que será resucitado. Sí. Y la resurrección significa volver a la carne, volver a la vida, volver al cuerpo. Jesús, para mostrarle a Tomás, que era uno de los discípulos de Jesús, apóstoles, que él había resucitado verdaderamente, le dijo, entra los dedos en mi llaga, compruébalo. ¿Qué le estaba diciendo? Hay una encarnación. Sí. O sea, Jesús resucitó en carne. La Biblia lo enseña. Sí. Entonces, eso es una encarnación. Ahora, lo que enseñan de reencarnación, hablan de muchas vidas Ujú. que tú puedes reencarnar en un momento en un animal, en otro momento en una mariposa y así por el estilo. O sea, y eso son cosas que no tienen ningún tipo de sentido ni explicación. No. O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido ni espiritual ni científicamente. Ahora, la ciencia hoy está hablando de los multiversos, donde tú puedes existir aquí y puedes existir en otro planeta, en otro universo, con otra característica siendo tú mismo. Eso habla la ciencia hoy día, por lo que le ha ido dando a entender las múltiples dimensiones que existen y lo que tiene que ver con el avance del conocimiento. Pero hay algo que ellos ignoran y es que Dios fue el que creó el universo. Ujú. Entonces Dios puede crear no un universo, Dios puede crear Él miles o de los- millones de universos Ujú. si Él quiere. Ahora, eso está lejos de la comprobación del ser humano, aunque sea probable. Ujú. Entonces, ellos lo que enseñan es probabilidades, pero no pueden probar algunas cosas. Eso mismo pasa con esa parte. Hay gente que habla de que se puede encarnar en un perro, pero cuando un perro le ha dicho a usted, yo soy Julián, yo soy María, yo soy Pedro. Entonces, ¿cómo usted comprueba esas múltiples vidas en reencarnaciones? No tiene ningún sentido más que una estupidez de una mente quizás reprobada y cauterizada por el pecado. Muy Dime, fuerte. muy fuerte, muy fuerte. Bueno, yo de verdad que no estamos gozando porque este tema está muy fuerte. Nosotros nos vamos ya. Fue de mucha bendición realmente tratar esto, pastor. No sé si usted quiere aportar algo Bueno, más. el cielo es una dimensión. Usted no va al cielo porque usted diga yo voy a coger un avión o un cohete de lo que está haciendo Elon Musk para ir a Marte. Usted no va a ir al cielo. No crea eso. El cielo no tiene una dirección. Nadie le puede decir a nadie, mira, esta es la dirección para ir al cielo. El cielo es una dimensión donde solamente la persona puede ir si Dios lo lleva. Todo el que tiene una experiencia multidimensional que puede salir de estas dimensiones físicas que nos limitan a una dimensión superior espiritual y celestial es porque Dios lo permite con un propósito, para mostrarle algo, para establecer una verdad que Dios quiere revelar aquí en la tierra, un misterio, como pasó con el profeta Elías, como ha pasado con el apóstol Pablo, como pasó con Pedro, que tuvo experiencias multidimensionales, como pasó con Felipe. Todos esos seres que tuvieron experiencias multidimensionales con un propósito. Incluso el caso de Enoc nos quiere mostrar a nosotros cómo Dios nos va a arrebatar y puede transformarnos o transponernos sin necesariamente ver muerte, porque eso va a suceder también en el arrebatamiento. En el arrebatamiento va a haber personas que van a ser levantados sin ver muerte. O sea, no todo el mundo va a morir. La gente cree que sí. Hay personas que no van a morir porque serán transformados automáticamente en la venida del Señor. Y eso la Biblia lo enseña. Entonces hay que entender las cosas. Ahora, está establecido que el hombre muera y luego un juicio. Por eso es para el que esté aquí en la tierra antes de la venida de Cristo. El reino de los cielos es una dimensión. Las dimensiones del cielo son varias, donde habitan seres espirituales, pero Dios habita en una dimensión inaccesible. Por eso a donde Dios solamente va, el que Dios lleve y el que viaje a la velocidad de la luz con Cristo, que es la luz que vino al mundo y el hombre no ha querido recibirla. Eso se merece un aplauso. Poderoso. Wow. Me Santo. encanta. Pastor, sus redes sociales.
Víctor Almani en Instagram, Pastor Víctor Almanzar en Facebook y en YouTube. Amén, poderoso. Amén. Recordándole a las personas que el pastor ya tiene disponibles libros, ¿verdad? Sí, hace mucho. Código de la Vida está disponible en Amazon de manera electrónica. Y aquí en República Dominicana, Librería Cuesta, Librería El Maestro, Librería Alfa y Omega, Pequeños Detalles. Y también puede llamar al 809-614-9482, 809-614-9482. Aquí en República Dominicana estamos haciendo un servicio a domicilio también, se lo enviamos. Y la gente está disfrutando mucho el libro, está conociendo de muchas cosas bíblicas, profundidades, revelaciones. Y es un libro que es escrito para todo el mundo. No se complique, no crea que va a chocar con mucha física cuántica. Usted va a encontrar muchos principios bíblicos, 193 páginas, y en cada una de ellas va a encontrar algún texto bíblico que va a corroborar lo que enseñamos. Es un libro que fue escrito para ateos, para inconversos, para filósofos, teólogos, ministros o personas de cualquier índole. Es un buen regalo también, porque también habla con el que no cree, con el inconverso, porque el propósito es que haya fe, que cree fe en las personas y el que no tiene fe la aumente. Ese es el propósito con el que escribimos este libro. Amén. Yo quise mencionar esa parte porque en Muy otras importante. entregas usted dijo que todavía no había terminado de reproducir la cantidad de libros necesaria para disponer a la venta, pero ya están a la venta. A mí me puede seguir en Instagram como Shalom_Music187, recordando que no es un perfil ministerial, sino un perfil personal, donde claro que sí puede ser edificado con alguna palabra inspirada por Dios que me entregue en un momento determinado. Amén. Ya yo imagino a los muchachos pasando por la sala de la casa con mucho fosfo B12 y vitamina. Y la madre, ¿qué es lo que pasa? Voy a estudiar un libro del pastor Almanzar. Eso es lo que pasa, que te estoy preparando, mamá. Dios mío. Dios te bendiga mucho, audiencia. Te amamos. Excelencia Cristiana es tu familia, tu casa. Somos tu familia, estamos aquí para orar por ti, para bendecirte. Recuerda suscribirte, recuerda unirte como colaborador, recuerda apoyar el ministerio. Y sobre todo, suscríbete a Jesucristo, que es la plataforma más importante del mundo. Acepta a Jesús. Para eso estamos nosotros, para orar por ti, pero que busque de Dios. Suscríbete también a Excelencia Cristiana, que como ya dije, somos tu familia. Cualquier pregunta que quieras hacer, en los comentarios la deja. Un tema que tú quieras que se hable, algo que te llame la atención. En el nombre de Jesús, Dios nos dará la capacidad para responder. Dios te bendiga y Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.